los audífonos puestos. El niño del charcón. Cuenta la leyenda que una noche de verano oscura y sombría, donde las sombras de la noche se extendían a lo largo del camino, un comerciante de Tecozautla pasaba el río llamado El Charcón, justo en los límites del estado de Hidalgo y Querétaro. Fatigado por la larga jornada, venía cabeceando arriba de su carreta tirada de 2 viejas mulas. De pronto, un ruido le hizo levantar la mirada, pero no consiguió ver absolutamente nada. La negrura de la noche lo inundó de miedo y, entrando en una loca angustia, le soltó la rienda a las mulas, echando estas a correr. Jalaron con fuerza la vieja carreta, girando las ruedas forzadamente, hasta que una de ellas golpeó con algo extraño y rompiéndose en pedazos por completo. La carreta volcó, el señor golpeó en la cabeza y cayó inconsciente al suelo. Después de varios minutos, se le vino a la mente la imagen de un niño que había sido arrollado por la carreta. Abrió rápidamente los ojos, volvió su mirada hacia atrás y un terror mortal lo invadió al presenciar una aparición extraña que le causaba tal sensación. El cuerpo de un niño que yacía a la orilla del camino con el semblante de un cadáver rígido. Los oídos derramaban abundante sangre y la disolución de su ser. Un grito agudo de desesperación resonó fuerte a través de los cerros. Durante varios minutos de espanto frenético, el hombre no pudo moverse. En medio de incesantes y repetidos esfuerzos, el hombre por fin pudo caminar. Tomó al niño en brazos y, sin saber siquiera quién era, ahí mismo lo sepultó. En medio del espanto, el hombre tomó una mula y se marchó a todo galope, perdiéndose entre lo oscuro de la noche. Se dice que en las noches de verano, cuando cruzas en tu auto los límites de Hidalgo y Querétaro, se ve a un niño caminando a la orilla de la carretera pidiendo aventón, y que cuando lo pasas y miras por el retrovisor, aquel niño se encuentra sentado en el asiento trasero de tu auto con el rostro ensangrentado. Así es que, si pasas al caer la noche por ese lugar y ves a un niño caminando por la carretera y pidiendo aventón, no mires por el espejo retrovisor. Podría estar sentado en el asiento trasero. El columpio del diablo. En la frontera entre Hidalgo y Querétaro se encuentra un pueblo llamado Tecozautla. Se dice que la gente del pueblo procura no viajar durante la noche, ya que en esos alrededores, específicamente entre 2 peñas, se apareció el diablo. La leyenda cuenta que hace muchos años, 2 jóvenes amigos pasaban caminando por ese lugar cuando llegaron hacia las peñas. Uno de ellos se percató que a lo lejos alguien se columpiaba entre ellas. Decidieron acercarse con temor, pero llenos de curiosidad por saber quién era aquella persona que tanto se columpiaba. Al estar un poco más cerca, pudieron observar que se trataba de un hombre muy delgado y con la piel extremadamente blanca. Cada que el misterioso hombre se columpiaba entre las peñas, soltaba un escalofriante grito que manifestaba dolor y miedo. Los jóvenes, alarmados que quizá podrían necesitar ayuda, se acercaron rápidamente y, al verlo casi de frente, pudieron notar que el hombre tenía su rostro tenso, con una sonrisa desencajada. Esto asustó tanto a los jóvenes amigos que, antes de que pudieran huir, los dos, aterrados, vieron cómo se manifestaba una silueta oscura por detrás del hombre, que comenzó a abrazarlo. Se desprendió entre la figura una fuerte luz roja y el hombre comenzó a prenderse en llamas de fuego, desapareciendo totalmente de ahí.
solo quedó tirado en el suelo un montón de cenizas, las cuales aún estaban prendidas por la lumbre. Los habitantes cerca del pueblo dicen que aquel misterioso hombre invadido en llamas era un hacendado que hace muchos años atrás hizo un pacto con el mismo diablo. Daba su alma a cambio de mucho dinero y poder, pero desafortunadamente el diablo tomó inmediatamente su alma, aunque se esperó hasta tener testigos para llevarse su cuerpo de este mundo. Hoy en día se dice que siguen en aumento estas macabras manifestaciones y que mucha gente a su paso ha podido escuchar los gritos agonizantes del hombre lleno de miedo, mientras que otros dicen haber visto figuras oscuras rondando el lugar. Se recomienda no ir a estas peñas a las personas que temen a lo paranormal. La leyenda de las brujas de Hidalgo. En el estado de Hidalgo, al menos en la zona del pueblo mágico de Huichapán, hablar sobre las brujas es algo serio. Al menos las personas tratan el tema con respeto, incluso a algunos no creyentes, por cualquier cosa. De hecho, al día de hoy, hay personas que siguen teniendo diferentes tipos de precauciones para alejarlas, como colocar sal en las puertas de sus hogares, esperando poder ahuyentarlas de alguna manera. También con los niños pequeños se tienen precauciones extra, porque se espera que esta mujer embrujada aparezca e intente llevárselos. Pasa noches en vigilia rezando porque no vaya a aparecer alguna. Y eso no es todo. Cerca de ahí se encuentra el cerro de Coatepetl. No son pocas las personas que afirman haber visto volando bolas de fuego, las cuales por lo regular son relacionadas a estas horribles hechiceras. Pero, ¿por qué este miedo tan marcado a las brujas en esta región de México? Esta historia ha sido pasada de generación en generación, en donde hace muchos años en esta región vivía un hombre con su esposa. Varias personas le comenzaron a decir que ella era bruja, cosa que él no creía. Pero ante la insistencia y queriendo quitarse la duda, planeó algo. Lo que haría sería fingir que estaría durmiendo, pero no, en realidad estaría despierto. Lo realizó durante la noche, comunicando a su pareja que se iría a dormir. Ella dijo que le alcanzaría enseguida. Para poder seguir vigilando el exterior, realizó un pequeño hueco en su cobija para poder verla, y observó horrorizado la realidad. Su mujer terminó por arrancarse una pierna. Al parecer, esto era parte del rito, porque acto seguido se convirtió en guajolote. Y luego de eso salió volando de la casa para realizar Dios sepa qué actividades. El hombre, en una mezcla de terror e indignación, decidió tomar la pierna y quemarla, y ahí se quedó, esperando que su esposa regresara de su salida nocturna. Cuando volvió, ella traía consigo sangre de niño e intentó buscar su pierna, pero al no encontrarla terminó por enloquecer. El pueblo se enteró de todo y al día siguiente decidieron que lo mejor era quemarla. Existe otra historia muy popular en la zona de Hidalgo. Esta habla de cómo hace unos años un niño de la región se enteró que una señora de la zona era bruja, o al menos eso se decía, por lo que pensó que sería buena idea comprobarlo por sí mismo. Comenzó a seguirla una noche, porque ya la había visto rondar el hogar de un recién nacido. El pequeño la vio entrar en la casa, la pescó infraganti y decidió esconderle las piernas. Al día siguiente, apareció por la casa del niño una señora muy misteriosa que no podía caminar. El niño no tardó en descubrir que era la misma bruja que había estado siguiéndolo la noche anterior. Para poder darla a conocer, decidió que era buena idea echarle agua bendita a su comida. Y cuando estaba más indefensa, decidió encerrarla y decirle a sus padres quién era ella. Sus progenitores le creyeron y fueron a hablar con la señora,
que no tardó mucho en decir que, efectivamente, era ella la bruja. Suplicó que la soltaran bajo la promesa que no les haría nada. No le hicieron nada, pero estaban pensando qué harían con ella. Al ir a buscarla a la mañana siguiente, ya no la encontraron en la habitación. Y ese mismo día les llegó la noticia del fallecimiento de una conocida mujer anciana de la que sospechaba el pueblo. Es por eso que las brujas de Hidalgo es parte de la tradición de ese estado y hasta el día de hoy causa al menos respeto. Las ánimas que entran a escuchar misa. Hay varias leyendas en este pueblo porque es muy antiguo y se han quedado las cosas de antes, aunque sean como meras pláticas. Por ejemplo, cuentan que cuando los monjes ordenaron la construcción del convento, también pidieron que hicieran una serie de túneles para esconderse o huir si acaso llegaban los indios a matar cristianos. De estos túneles hay historias o leyendas de gente que ha encontrado las entradas y los ha recorrido, de tesoros que los monjes o los sacerdotes escondieron cuando hubo guerras, de esqueletos y de fantasmas. Muchas de las leyendas de Acatlán tienen que ver con el convento. En la parte de atrás había un cementerio. Ya no se usa, pero todavía quedan algunas tumbas antiguas. Hace poco, unas niñas que andaban por ahí como a las 8 de la noche se asustaron muchísimo porque vieron que iba una fila de monjes flotando en el aire. Mucha gente no les creyó, pensando que eran mentiras o fantasías de ellas. Yo pienso que sí vieron algo real, aunque no tan real como uno ve a otra persona o la puerta del convento. Pienso eso porque antes había muchas personas que aseguraban haber visto al atardecer, que es la hora de las ánimas, a varios monjes saliendo de sus tumbas, cubiertos con sus túnicas y entrando en fila a la iglesia para oír misa. Eso suena raro porque sabemos, en esas tumbas y nichos ya no hay nada, pues hace varios años los esqueletos que allí estaban enterrados fueron trasladados al Panteón Grande, al municipal. Pero esas ánimas siguen ahí, o será la semejanza del pasado, y pareciera que los monjes difuntos salen de su descanso y más que caminar, flotan en el aire, como lo vieron las niñas. Algo más. También decían que esas ánimas entraban a la iglesia por la puerta, aunque estuviera cerrada, atravesándola, porque para los fantasmas no hay obstáculos. Y luego se oía que un sacerdote estaba diciendo misa allá adentro, y que las ánimas hacían coro, rece y rece. Yo me acuerdo mucho de esas pláticas porque nos daban mucho miedo a los chiquillos, y no nos atrevíamos a andar por ahí ya obscureciendo. Ni siquiera a las misas de gallo queríamos ir. Eso de las ánimas de los monjes es lo que antes decían, porque ahora, ya con tanta luz, quizá no es tan fácil mirarlas o escucharlas. Además de que con la televisión, mucha gente no se fija tanto en las cosas extrañas que pasan en la noche. Pero las cosas del pasado quedan. Los ruidos en las paredes, las semejanzas como si fueran fantasmas, y yo pienso que si alguien se queda hasta muy tarde, cuando hay poco ruido o el pueblo duerme, quizá sí puedan escuchar los rezos y los cantos de los monjes antiguos que todavía entran a misa, aunque sea su espíritu.